Seguramente muchos estarán preguntando acerca de qué es la luz. Y bueno, en realidad la definición actual de la luz es bastante compleja. Pero me gustaría que me dijeran ustedes qué piensan o qué han escuchado acerca del concepto de luz. ¿Qué es la luz para ustedes? ¿Alguno de ustedes que quiera comentarme acerca de la luz? ¿Qué es la luz para ustedes? Aunque le preguntémosle de hecho voy a preguntarle todos los presentes. Tenemos 8 personas presentes. Comencemos con André y Sancho. André, ¿qué es para usted la luz? Profe, tal vez una onda electromagnética, que me acuerdo de una clase que usted dijo que solo podíamos ver algunas nosotros, entonces pienso que la luz puede ser eso. Excelente, sí. Se dice usualmente que la luz es una onda electromagnética y también se dice que la luz se comporta a veces como una partícula o corpúsculo y de eso vamos a hablar el día de hoy también. Pero sí, la luz es una onda electromagnética a veces y a veces se comporta como un corpúsculo. ¿Alguien más? Tal vez María Jesús Delgado que me quiere agregar algo. Profe, yo la verdad también solo tenía entendido como que es una onda electromagnética, pero no sé cómo más. Ok, bueno, el concepto sí, el concepto es correcto, es una onda electromagnética. Vamos a ver. Josué Esquivel. Es que yo opino lo mismo, es una onda que en veces puede ser visible, pero en ocasiones puede que no. Pero agregar como algo más no se me viene en la cabeza ahorita, la verdad. Ok, en efecto, nosotros podemos definir, y de hecho así se ha definido anteriormente, que la luz es nada más y nada menos que una onda electromagnética. Y bueno, yo les mencioné la clase anterior que una onda electromagnética consiste en un campo magnético perpendicular a un campo eléctrico que se propagan en la dirección del vector de Poynting. Recordemos que el vector de Poynting lo que nos da es la dirección de propagación de la onda electromagnética. Entonces, nosotros no vemos las ondas electromagnéticas, pero en este momento estamos siendo irradiados por ondas electromagnéticas de diferentes fuentes. Ondas electromagnéticas de los teléfonos celulares, ondas electromagnéticas del espacio exterior, ondas electromagnéticas, digamos que provienen del sol, la luz. La luz es una onda electromagnética, entonces todo lo que nosotros vemos lo vemos porque llegan nuestros ojos a través de una onda electromagnética. Entonces, recuerden que eso significa que lo que tenemos a la par de la nariz son nada más y nada menos que sensores de ondas electromagnéticas. Es decir, tenemos integrado a nuestra cabeza un sensor de campo eléctrico, de campos eléctricos y campos magnéticos. Algunos tienen los sensores más grandes, otros más pequeños. Pero bueno, comenzamos definiendo la luz como una onda electromagnética. Y para hablar de ondas, hablamos de esta ecuación fundamental que es bastante sencilla, que explica el comportamiento de una onda electromagnética. Tenemos lo que es la velocidad de la onda, tenemos un concepto que se denomina longitud de onda, que es la distancia entre crestas. Digamos, esta es la distancia que hay entre crestas, ya sea de campo eléctrico o campo magnético. Y tenemos el periodo de la onda electromagnética, que es el tiempo que le toma a la onda completar un ciclo.
Y lo interesante de las ondas electromagnéticas es que son capaces de funcionar en el vacío. Y en el vacío se sabe que toda onda electromagnética se mueve a la velocidad de la luz. Entonces, vea qué interesante, las ondas electromagnéticas se mueven en el vacío. A diferencia del sonido, el sonido también es una onda, pero es una onda que se mueve a través del aire. Las ondas electromagnéticas se pueden mover en el aire, pero también en el vacío. Y bueno, debido a que las ondas electromagnéticas se mueven en el vacío, en algún momento los científicos, los físicos, dijeron que en el vacío había una sustancia y le pusieron nombre, le llamaron éter. Pero bueno, más adelante se dieron cuenta que no, que en el vacío no hay ninguna sustancia y que las ondas se pueden mover, digamos, en el vacío sin problema. Esta ecuación se puede reescribir de esta forma: velocidad de la onda igual a longitud de onda por la frecuencia de la onda. Entonces, las ondas están caracterizadas por su longitud de onda y su frecuencia. Su velocidad en un medio suele ser constante, por lo que este producto siempre se mantiene. Una vez, digamos, dada una longitud de onda, tenemos una frecuencia. Entonces, las diferentes ondas electromagnéticas únicamente se van a diferenciar en su frecuencia. Y bueno, las diferentes frecuencias de las ondas electromagnéticas, nosotros las vamos a percibir como con un color diferente. Entonces, desde el punto de vista físico, el rojo son aquellas longitudes de onda que están entre 800 y aproximadamente 650 nanómetros. Entonces, vea qué interesante. Lo que nosotros percibimos como color es simplemente la longitud de onda de la señal electromagnética que llega a nuestros ojos. Eso resulta ser bastante interesante, ¿verdad? Lo que percibimos como color es nada más y nada menos que la medida de la frecuencia de una señal electromagnética. Entonces, uno se podría preguntar qué son los colores, si realmente existen, ¿verdad? Podrían filosofar un poco acerca de los colores, porque en realidad los colores son lo que lo que nuestra conciencia, nuestro cerebro observa como colores, es nada más y nada menos que la longitud de onda de la señal electromagnética que llega a nuestros ojos. Todos los animales, digamos, esta es la luz visible. La luz visible son aquellas ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda que van de 400 a 700 nanómetros. Entonces, la luz visible es un tipo de onda electromagnética cuya longitud de onda está entre estos valores. Pero esa es la luz visible, la luz visible para el ser humano. Otros animales, como por ejemplo los gatos, tienen un rango diferente, pero la luz visible se definió de acuerdo al ser humano y por lo tanto son las frecuencias que están entre 400 nanómetros, digo no la frecuencia, las longitudes de onda, que están entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros. Y bueno, entonces la luz visible es el nombre que se le da a un conjunto de ondas electromagnéticas que podemos ver. El ojo humano no puede detectar luz por encima del violeta o por debajo del rojo. Ahora bien, hablemos en general de la luz. Cuando incide luz sobre un objeto, se producen una serie de fenómenos dependiendo del tamaño del objeto y la longitud de onda de la luz en cuestión. Cuando el obstáculo es grande, los estudios se realizan desde el punto de vista de la óptica geométrica. Y si el obstáculo es muy pequeño, de tamaño similar a la longitud de la onda incidente,
los estudios se realizan desde el punto de vista de la óptica física. Entonces, en la óptica geométrica nosotros tratamos la luz como rayos de luz o corpúsculos. Y en la óptica física tratamos la luz como ondas. En realidad, la definición actual de luz es que la luz es ambas cosas al mismo tiempo. Es una partícula y una onda electromagnética, lo cual resulta interesante, ¿verdad? A eso le llamamos dualidad, ¿verdad? Como la Trinidad en la religión cristiana. En este caso hay una dualidad donde la luz se comporta como una onda electromagnética y a veces como un corpúsculo. Cuando se comporta como un corpúsculo le vamos a llamar a eso óptica geométrica y cuando se comporta como una onda le llamamos óptica física. Entonces, hablemos un poco de la historia de la luz. La primera persona que estudió, digamos, la luz a profundidad fue Isaac Newton y él dijo que la luz era un corpúsculo o una partícula. Es decir, él intentó explicar el comportamiento de la luz a través de un modelo conocido como teoría corpuscular. Él dijo que la luz es una partícula. Y bueno, yo ya les adelanté de verdad que en la actualidad se considera que son las dos cosas, una partícula a veces o a veces una onda electromagnética. Entonces, la teoría corpuscular plantea que la luz está compuesta por pequeñísimas partículas o corpúsculos sin masa denominados fotones. Y bueno, más adelante, muchos años después, vino un físico holandés que propuso que la luz no era una partícula, sino una onda electromagnética, porque él observó que la luz se comportaba como una onda. Él realizó un experimento, un experimento bastante conocido que se denomina, se le denomina experimento de Young o experimento de la doble rendija, con el cual pudo concluir que la luz era una onda. Entonces, Newton dijo que era un corpúsculo. Christian Huygens dijo que era una onda, pero años más adelante se dieron cuenta que en realidad era una onda y una partícula, eran las dos cosas. Vamos a ver un pequeño video de esto. Denme un segundo.
Ok, este es el video que quería mostrarles. Hey, te ves morado. Supongo que tengo que sincerarme. ¿Puedes sonreír? ¿Estás comiendo? Mis 2 dientes frontales son postizos. Oh, wow. Tus dientes frontales Se escucha, sí. Sí, profe. Si se deja de escuchar, me pega un grito. Gracias. están morados. Y los dientes postizos se ven diferentes con luz ultravioleta. Es increíble. A primera vista, el mundo con una cámara ultravioleta se ve como una versión en blanco y negro del mundo con luz normal. Es decir, esas flores son blancas con luz UV. Esta toalla es negra y aún se ve negra con luz UV. Y eso tiene sentido porque la luz ultravioleta es muy similar a la luz visible, es decir, está justo al lado de ella en el espectro electromagnético. Las longitudes de onda son un poco más cortas y la energía por fotón un poco más alta. Así que lo que hubiera esperado primero, en mi orden de suposiciones, es que toda la materia interactuará casi de la misma manera con la luz ultravioleta que con la luz visible. Pero, cuando lo ves desde más cerca, encuentras que el mundo con luz ultravioleta es mucho más extraño y asombroso de lo que imaginas. Por ejemplo, se ve mucho más nublado, la visibilidad es reducida y las nubes tienden a mezclarse con el cielo. Es como si hubiera neblina en todos lados. Entonces, ¿por qué sucede eso? Quiero que trates de resolverlo antes de que lo explique al final del video. Ahora observa estos lentes. En la parte visible del espectro son transparentes, parecen lentes comunes, pero con luz ultravioleta son casi negros. Están absorbiendo mucha luz ultravioleta. Ahora observa este filtro. Con la luz visible se ve negro, pero con luz ultravioleta se ve transparente o al menos traslúcido. Este es un filtro de luz ultravioleta. Absorbe toda la luz visible y permite que la luz ultravioleta pase a través de él. Estos dos objetos cambian por completo mi percepción del mundo. Y luego llegamos a algo como esto. En una de estas botellas hay agua con gas y en la otra hay agua tónica. ¿Puedes decirme cuál es cuál? Es muy difícil decirlo usando solo la luz visible, pero con luz ultravioleta es obvio. Esto se ve como Coca-Cola. Así que, ¿por qué sucede eso? Bueno, es porque hay algunas moléculas aquí dentro que interactúan con la luz ultravioleta, a diferencia del agua con gas. Para ver realmente lo que está pasando, tenemos que llevarlo adentro. Botellas iguales, luz ultravioleta. Cuando la enciendo, es el agua tónica la que está brillante mientras que afuera estaba oscura. ¿Cómo es esto posible? El agua tónica contiene moléculas de quinina, que originalmente era una medicina preventiva contra la malaria, pero es tan amarga que la combinaron con agua azucarada y crearon agua tónica. Ahora a algunos realmente les gusta esa agua tónica. Pero lo que sucede es que la molécula de quinina es fluorescente, es decir, que absorbe la luz ultravioleta y la reirradia como luz visible. Por esa razón, aquí se ve como si estuviera brillando, pero si afuera la vemos con luz ultravioleta, se ve oscura porque está absorbiendo esa energía ultravioleta. Y después hay otros productos que tienen moléculas fluorescentes. Por ejemplo, jabón para la ropa. Así que voy a intentar con este. ¿Se ve alguna diferencia o básicamente se ve lo mismo? Uno de los objetivos de estos jabones es hacer que las cosas se vean brillantes, muy blancas, al absorber longitudes de onda que no puedes ver como las ultravioletas y reirradiarlas en la parte visible del espectro. Y de hecho las hace ver más oscuras con la luz ultravioleta porque están absorbiendo esa energía para irradiarla en lo visible. Si intentas encontrar cosas que se vean diferentes con luz ultravioleta como opuesto a la luz visible, las flores son un buen punto de partida. Las abejas y otros insectos pueden ver la luz ultravioleta, así que las plantas tienen una razón para evolucionar sus pigmentos para hacerse visibles. Al observar a estos girasoles, puedes ver que en el interior de los pétalos están estos pigmentos que son realmente oscuros con luz ultravioleta, son casi negros, pero no se puede ver a simple vista.
La manera en la que estos pigmentos funcionan es debido a que hay moléculas que tienen transiciones de energía que corresponden a la energía de un fotón ultravioleta. Entonces un fotón ultravioleta ingresa, golpea un electrón y lo excita hacia un nivel de energía más alto. Y el electrón puede desexcitarse en estas moléculas, transfiriendo su energía a otra o al vínculo en esa molécula, provocando que se doblen, que vibren o que se estiren. Así que efectivamente está transfiriendo la energía ultravioleta a energía térmica y por lo tanto a calor. Nuestra piel tiene moléculas que hacen lo mismo, específicamente la melanina. Y aquí está Diana, de Physics Girl, quien ha estado filmando este video conmigo porque ella sabe mucho acerca de la melanina. Sí, porque estoy tan bronceada. Muy bien. Tu cuerpo se protege por sí solo de los rayos UV. Y hay unas células en tu piel llamadas melanocitos que producen más melanina cuando los rayos alcanzan tu piel. Y esta absorbe mucha luz visible. Así que se ve más oscuro en lo visible y por eso cuando tienes más melanina te ves más bronceada. Exactamente. La melanina de hecho se absorbe mejor en la parte del espectro ultravioleta, que es ahí donde está su pico. Así que nuestra piel se ve más oscura con la cámara ultravioleta que con una cámara de visión normal. Sí. Lo asombroso es que estas moléculas de melanina se transportan dentro de esta célula al núcleo, formando una capa protectora en el lugar donde el ADN es almacenado. Y de esa manera evita que la luz ultravioleta penetre en el núcleo y dañe el ADN. Pero ¿sabes qué? Hubo algo realmente interesante al mirar tu rostro con luz ultravioleta. ¿Qué fue, Derek? ¿Cómo lo explico? Es decir, tu piel es tan clara y hermosa en la parte visible del espectro. Muy bien, cuéntame. Así que lo sorprendente es que puedes ver mucho más contraste y quizá algunas pecas que ni siquiera sabías que Es tenías. sorprendente, de verdad lo es. Es decir, también puedo verlos en ti. Gracias. Aparecen alrededor de tus ojos. Tienes unos puntos que no estaban mirándote en el espectro visible, pero aparecen cuando te vemos a través de la cámara UV. ¿Conoces algún animal que absorba la luz ultravioleta? No, Los cachorros de la foca de Groenlandia en el Ártico. es muy específico. Lo es. Pero cuando intentan hacer sondeos aéreos y toman fotografías de colonias de focas, es muy fácil identificar a los adultos porque son de colores más oscuros. Curiosity Stream investigates the rituals and cosmic symbols behind the world's most notorious secret societies. I did get threats. Pero las crías, supongo que por ser jóvenes e indefensas, tienen un camuflaje. Su pelaje es blanco en la parte visible del espectro, así se pueden mezclar con el hielo y la nieve. Pero en la parte ultravioleta están absorbiendo un montón de esa radiación. Creo que lo ingenioso de esto es que nos permite obtener una cantidad correcta de las focas. Exacto. Porque también podemos contar las crías tomando fotos ultravioletas. De hecho, ese es uno de los usos de la fotografía ultravioleta. También puedes buscar zorros u osos polares usando la misma técnica porque ellos también absorben la luz ultravioleta. Eso tiene sentido porque los rayos ultravioleta tienen energía lo suficientemente alta como para dañar su ADN y causar cánceres u otras enfermedades. Entonces, ¿qué debes hacer si estás en un lugar con mucho sol, como ahora, si no has evolucionado para este tipo de clima? Diría que si no puedes encontrar alguna sombra, ponte bloqueador solar. Eso sería como ponerse melanina sobre la piel. Sí. Lo que quiero decir es que los ingredientes activos en el bloqueador no son melanina. Correcto. Pero funcionan igual. Toman la luz ultravioleta y la convierten en energía térmica, en calor. Exacto. Hay muchos ingredientes en el bloqueador solar. Algunos de hecho reflejan la luz ultravioleta también, pero otros ingredientes absorben la luz ultravioleta y la transforman en calor. Así es como te ves si no te expones mucho al sol. Uso bloqueador solar. ¿De verdad? No todos los días, pero recuerdo cuando mi mamá decía, usa bloqueador solar y yo, bien, lo haré. Entonces, ¿por qué este mundo se ve tan nublado en la luz ultravioleta? Lo primero que pensé fue que había algo en la atmósfera que absorbía la luz ultravioleta, como la polución o algún componente de la atmósfera. Pero Physics Girl me señaló que si las cosas estuvieran absorbiendo realmente la luz ultravioleta, el cielo se vería más oscuro, no con luz, no con neblina como ahora. Y por supuesto, si miras al espectro de absorción de las moléculas de la atmósfera común, te darás cuenta de que virtualmente nada absorbe luz ultravioleta. Entonces, ¿por qué sucede? Bueno, la respuesta es la dispersión de Rayleigh.
El mismo fenómeno que hace que nuestro cielo se vea azul es responsable de reducir la visibilidad de esta brumosa y nublada apariencia en la luz ultravioleta. Cuanto más corta sea la longitud de onda, más probable es que reboten pequeñas moléculas en nuestra atmósfera y que se esparzan en todas direcciones. Cuando miramos hacia arriba, estamos viendo una neblina azul que bloquea el espacio. Es una manera realmente interesante de entender el cielo azul. La dispersión de Rayleigh es inversamente proporcional a la longitud de onda de la luz a la cuarta potencia. Entonces aumenta a medida que la longitud de onda se acorta. De hecho, encontramos casi 5 veces la misma dispersión ultravioleta en comparación a la luz visible en el medio del espectro. Así que si pudiéramos ver la luz ultravioleta, podríamos mirar hacia arriba y preguntar no por qué el cielo es azul, sino por qué el cielo es ultravioleta. Y creo que lo más sorprendente de ver la luz ultravioleta es que nos muestra que el mundo no es como realmente lo percibimos. Hay mucho más ahí afuera de lo que hubiéramos podido imaginar. Oh, qué interesante. Quiero saber más. Sabes, una cosa es saber la manera en la que el mundo funciona, pero otra es verlo. Ok, volviendo de nuevo al experimento de Young, lo que pasó y lo que hizo este holandés fue lo siguiente. Él, digamos, tomó un haz de luz, lo hizo pasar por un orificio. Luego ese haz de luz, digamos, bueno, la luz cuando pasa a través de un orificio genera un frente de ondas esférico. Cuando ese frente de ondas esférico incidió en 2 ranuras que estaban en una pantalla más adelante, uno esperaría que si la luz es un corpúsculo, una partícula, únicamente los puntos que están al frente de la ranura se hubieran, digamos, iluminado. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que apareció un patrón. Entonces, habían zonas muy iluminadas, como justamente, digamos, el punto medio entre las 2 ranuras, y zonas más oscuras. Entonces, a este patrón se conoce como patrón de interferencia. Entonces, digamos, lo que pudo observar Thomas Young, no fue, por cierto, Christian Huygens, fue Thomas Young, fue que la luz tenía un comportamiento igual al de las ondas, al de una onda. Y esto lo llevó a él a pensar que la luz a veces se comporta como una onda electromagnética. Este fue el experimento de Young. Él colocó una fuente de luz sobre una ranura y luego colocó 2 ranuras, y lo que uno hubiera esperado, digamos, si uno piensa que la luz es una partícula, hubiera esperado que solo el punto al frente de la ranura se hubiera iluminado. Entonces se hubiera iluminado acá y acá. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que se formó un patrón que se conoce como patrón de interferencia. Las zonas iluminadas se conocen como zonas de interferencia constructiva y las zonas oscuras se conocen como zonas de interferencia destructiva. Entonces, esto nos lleva a nosotros a concluir que la luz tiene un comportamiento dual, a veces como onda y a veces como partícula. Ahora bien, cuando hablamos de óptica geométrica, resulta bastante importante una serie de fenómenos. El primer fenómeno que vamos a estudiar se conoce como refracción de la luz. La refracción de la luz es justamente este fenómeno que ustedes observan en esta imagen, donde colocan una pajilla y se observa que la pajilla como si estuviese quebrada. Lo que ocurre es que
Y nótese que aquí estamos en el campo de la óptica geométrica porque estamos modelando la luz como rayos, es decir, como partículas. Lo que ocurre con la refracción es que viene un rayo incidente, incide en la interfaz, hay un cambio, digamos, se pasa de un medio de propagación a otro, se pasa, por ejemplo, del aire al agua, y se genera un rayo refractado. Nótese que el ángulo, digamos, que este rayo se acerca un poquito más a la normal. Entonces, en eso consiste la refracción de la luz y se debe a que cuando la luz pasa de un medio a otro, cambia su velocidad. Entonces, para representar ese cambio de velocidad se utiliza lo que se conoce como índice de refracción. En este caso, el índice de refracción sería dividir la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en un medio determinado. Ese es el N que se conoce como índice de refracción. Entonces, cada medio está caracterizado por un índice de refracción. En este caso, para el aire tenemos N1 y para el agua tenemos N2. El fenómeno de la refracción de la luz se modela a través de lo que se conoce como ley de Snell. Es una fórmula que me relaciona el índice de refracción con el ángulo con respecto a la normal. Entonces, nótese que nosotros tenemos aquí, digamos, un medio 1, que podría ser el aire, y un medio 2, que es agua. Entonces, el rayo incidente que está en el medio 1 incide en la superficie y experimenta lo que se conoce como refracción. El rayo refractado se acerca a la línea normal. Nótese que el rayo refractado se acerca a la línea normal siempre y cuando el medio, digamos, tenga un índice de refracción. En este caso sería, vamos a ver, tenemos, este es menor, si este es menor, este es mayor. Entonces, si tiene un mayor índice de refracción, el rayo refractado se acerca más a la normal. Y si tiene un menor índice de refracción, el rayo refractado se aleja. Y lo que nos permite calcular esta relación entre los índices de refracción y los ángulos es la ley de Snell, esta ecuación que tenemos acá. Y nótese qué interesante. Nótese que el ángulo siempre se mide con respecto a la línea normal. No se mide con respecto a la superficie, sino con respecto a la línea normal. Eso es importante que lo tomen en cuenta. El ángulo en la ley de Snell siempre se mide con respecto a la línea normal. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Se nos dice que se nos da la velocidad de la luz en el agua y la velocidad de la luz en el diamante. Y vamos a calcular el índice de refracción en el medio utilizando esta ecuación. Entonces, el índice de refracción del agua es la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el agua. Si lo calculamos nos da 1.33. Y si calculamos el índice de refracción del diamante, nos va a dar 2.42. Aquí resulta interesante el hecho de que diferentes piedras preciosas, diferentes materiales tienen índice de refracción diferente. Y en la práctica, el índice de refracción se utiliza para identificar un material. Por ejemplo, en la joyería, para poder, digamos, discernir entre el diamante y el vidrio, se utiliza una máquina que lo que hace es que mide el índice de refracción.
Entonces, el índice de refracción de, digamos, diferentes piedras preciosas nos permite identificar si una piedra preciosa es falsificada o verdadera. Y generalmente, digamos, si ustedes van y compran un anillo de diamantes, en la joyería van a tener un pequeño aparatito que lo que hace es medir el índice de refracción y de esa forma la persona le comprueba a usted que eso es un diamante. Veamos un pequeño video acerca de la utilización de esa herramienta que mide el índice de refracción. Ya casi encuentro el video. Hola, me llamo Carolina. Esto es El Precio de la Historia. ¿Cómo te va, Rick? David, ¿qué tal? Necesito dinero. ¿Está bien? Tengo una reliquia familiar. Aquí está, mírala. Es una cuncita. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien el...? Ok. Una cuncita. Una cuncita. ¿Estás seguro de que no es una pieza elegante de vidrio? Ha estado en mi familia por generaciones y generaciones. Es todo lo que sé. Descubrieron esta gema aproximadamente en 1900, así que no ha estado en tu familia por generaciones. ¿Una generación? Vengo muy seguido a visitar a los chicos a la tienda. Ellos pueden vender las cosas, yo no. Obtendré $15,000 por esto. Lo digo en serio. Prefiero tener el dinero que tener una gema rosada. ¿Sabes algo de la cuncita? Sí, supongo que es una gema nocturna o algo por el estilo. Sí, la razón por la que la llaman así es porque la cuncita puede decolorarse con la luz del sol. Y se supone que este tipo de joyas se usan de noche. Son gemas muy raras. ¿Más dinero entonces? Haré que mi gemólogo Jeff la revise. ¿Por qué no confías en mí? ¿Acaso piensas que no es real? Sí, eso pienso. Vamos, sabes que es real. Pensé que Rick y yo éramos mejores amigos. No pensé que vería a un gemólogo. No necesita ninguna máquina extravagante para darse cuenta que es real. Él puede confiar en mí. ¿Qué tal, amigo? David dice que esto es una cuncita. Eso sería genial. Vamos a hacerle algunas pruebas. Estaba muy emocionado cuando Rick entró a mi oficina. No siempre se tiene la oportunidad de ver cuncitas, y menos de ese tamaño. Todas las gemas tienen características específicas que permiten identificar si son reales. Si tienen burbujas de aire, es que es solo vidrio. Por lo que puedo ver acá, todo apunta a que es natural. ¿Y bien, buenas noticias? Sí, pero no sabré si es una gema auténtica hasta que le haga otras pruebas. Es una cuncita. Es una cuncita.
Vamos a saber si estás mintiendo. Esta es una máquina de índice de refracción y mide la manera en cómo la luz pasa a través de la piedra. Y de acuerdo a lo que veamos, podremos saber si es una cuncita genuina o algo más. Por lo que puedo ver aquí, tiene el índice de refracción correcto para ser una cuncita. Sí, lo es. Una cuncita genuina. Es una cuncita natural. ¿Ah? Te lo dije. Te dije que era real. ¿Cuánto me ofreces? Bueno, es real. Pienso que vale $15,000. $9,600 si necesitara una y no la necesito. Es grande. Vale una gran cantidad de dinero. Te doy 5,000. Es muy simple, amigo. La tendremos aquí por mucho tiempo. 15,000, 5,000, 10,000. Dame $10,000. No. Por favor. Tengo que colocarla sobre algo que me costará una fortuna porque es algo valioso. Entonces tiene que ser un soporte llamativo. ¿A dónde iremos a parar? Acepto la mitad. $7,500. Te doy $6,000. $7,500. 6,000. ¿6,500? Demonios, esto no... Estás ganando. Yo pedía $15,000. Vamos, hombre. Sé un poco más razonable. Está bien, 6,500. Está bien. Hagamos el papeleo. Esto es el precio de la historia. The Neo4j online developer. ¿Cuál era el índice de refracción de la cuncita? A ver si pusieron atención. ¿Recuerdan cuál era el índice de refracción de la cuncita? Era como 1,6, ¿no? ¿No ahora sí? Sí, correcto, era 1.65, me pareció. Entonces, es por eso que el índice de refracción es bastante relevante, digamos, para la gemología, porque permite determinar si una gema es verdadera o falsa. Ok, a continuación vendría lo que es la actividad sincrónica. Esta va a ser una actividad sincrónica, creo que la número 8, si no me equivoco. Y en la actividad asincrónica número 8, lo que van a hacer es investigar el índice de refracción de 10 piedras preciosas. Profe, Así. yo creo en el calendario no dice nada de hoy entrega. Hoy. ¿Cómo? ¿De qué me está hablando? ¿Cuál entrega? Actividades asincrónicas. Es que las actividades asincrónicas no son, digamos, no aparecen en el cronograma, sino que el profesor las hace, las diseña y las calendariza. Sí, bueno, la 8 yo la veo en la semana 10. Creo que es por, como hoy hay exámenes y problemas de... Esta semana hay exámenes y problemas de desarrollo asignado. ¿Cómo es problemas? Esos problemas. Entonces, es como... Ok, lo podemos dejar para... Ok, voy a quitarla de por acá y se las asigno se las puedo asignar, digamos, seguramente la siguiente semana. Exacto. Ok, el fenómeno de refracción es bastante interesante porque nos lleva a un fenómeno que se conoce como reflexión interna total. Lo que pasa es que si, por ejemplo, tenemos un material que es diamante y otro material que es cuncita y hacemos que este ángulo
sea lo suficientemente grande y calculamos el ángulo cita 2, nótese que en este caso en particular, digamos, como pasamos de mayor a menor índice de refracción, el ángulo cita 2 aumenta. Entonces, nótese que va a llegar un punto en el cual el ángulo cita 1 es lo suficientemente grande y el rayo refractado ya alcanzó la superficie. Es decir, este ángulo lo vamos haciendo más grande y este rayo refractado va a alcanzar la superficie antes que el rayo incidente. Es por eso que se produce este fenómeno que se denomina reflexión interna total. Lo que ocurre es que si vamos a ir aumentando este ángulo. Vea que lo aumentamos a 40, aquí tenemos diamante, aquí tenemos cuncita, nos dio 66. Lo seguimos aumentando a 41 grados, nos dio 69. Y si lo aumentamos a 44.5 grados, ya el rayo refractado es casi horizontal o paralelo a la superficie. Cuando esto ocurre, cuando este ángulo es igual a 90, se produce un fenómeno que se conoce como reflexión interna total. Es decir, en lugar de producirse la refracción, lo que va a pasar es que el rayo luminoso se va a reflejar. Este fenómeno se conoce como reflexión interna total. Y es cuando el rayo de luz atraviesa un medio de índice de refracción menor que el índice de refracción en el que éste se encuentra. Entonces, vea que en este caso se está pasando de diamante a cuncita y la cuncita tiene un menor índice de refracción. La reflexión interna total es un fenómeno que se utiliza en las comunicaciones para transportar rayos de luz, en particular lo que se conoce como fibra óptica. La fibra óptica emplea la reflexión interna total para transportar un haz de luz. Entonces, cada vez que ustedes vean una fibra óptica, lo que está detrás es la ley de Snell. Nótese que la fibra óptica multimodo, el tipo particular de fibra óptica que funciona de esa forma se llama multimodo. Hay otro tipo de fibra óptica que funciona de otra forma. Hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. Ahorita les voy a subir lo que es la actividad sincrónica. Bueno, no les voy a subir la actividad sincrónica. No, sí, tengo que subir la actividad sincrónica. Clase sincrónica, que sería básicamente que vean los videos que he colocado en el campus virtual, en mediación virtual. Y recuerden que el viernes no hay sesión. Y el viernes estarían haciendo el examen corto número 2. Profe, ¿de qué hora a qué hora va a ser? Igual 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Y la metodología es la misma, profe? ¿Cómo? La metodología es la misma. Es exactamente igual a la anterior. La misma metodología. Gracias. Y entregamos el viernes durante el día el problema de desarrollo. No entiendo esa pregunta. El problema de desarrollo se entrega durante el día, el viernes. No, el examen corto es de selección única. No tiene problema de desarrollo. Perdón, profe, el problema de desarrollo modificado. Problema de desarrollo modificado. Ahí sí le entiendo. Sí, tienen hasta medianoche para enviármelo por correo. Si se atrasaran, ahí me avisan y podemos negociar. Ok. Bueno, profe, gracias. ¿Cuánto tiempo era que tenía uno? 2 horas, era, o algo así.
Ay, los que tienen adecuación creo que tienen 2 horas, pero los que no tienen adecuación, digamos, tienen 1 hora. Si no me equivoco. Ok. Gracias. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profe.